La luna llena ilumina el sendero mientras el viento susurra secretos milenarios entre las hojas. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado conectarse con fuerza más allá de lo visible, con energías que nos rodean y fluyen a través de nosotros. Quiero aclarar que como Awo, y siempre sincero con ustedes, les comento que estos temas nuevos que tocamos en el canal, este primer video es a modo genérico para ver si funciona. Es un video introductorio para comprobar si hay interés en este tema para luego profundizar más. Les aclaro también que este no es mi campo, pero me he preparado al 100% en este tema para brindarles la mejor calidad y la forma más fácil o desglosada para que tengan una comprensión profunda del tema. Bueno, ya todo bien claro, vamos a comenzar ya. En Hermanos de Luz te damos la bienvenida a un viaje fascinante hacia el mundo de la Wicca, una antigua tradición que ha sobrevivido persecuciones, hogueras y el paso implacable del tiempo. Hoy desentrañaremos los misterios de la vieja religión, una práctica que muchos desconocen y otros temen sin razón. Descubriremos juntos qué significa realmente ser una bruja o un brujo en el mundo actual. Exploraremos sus creencias fundamentales, los orígenes históricos que han sido distorsionados por siglos y cómo sus practicantes canalizan la energía universal para vivir en armonía con la naturaleza y consigo mismo. Al final de este recorrido tendrás una visión completamente nueva sobre esta tradición espiritual. ¡Oh, wow! Comprenderás el verdadero significado del pentáculo, los rituales bajo la luna llena y por qué la Wicca nada tiene que ver con lo que Hollywood nos ha mostrado durante décadas. Así que te invitamos a suscribirte ahora mismo, activar la campana de notificaciones y compartir este contenido con aquellos que buscan expandir su conciencia. Recuerda que publicamos 2 videos semanales y con tu apoyo podremos seguir creciendo y ofreciendo más conocimiento ancestral para tu desarrollo espiritual. ¿Estás listo para descubrir la verdad sobre la Wicca? Sigue con nosotros hasta el final. Cuando escuchamos la palabra bruja, nuestra mente inmediatamente evoca imágenes que la cultura popular ha grabado en nuestro subconsciente. Una anciana de nariz puntiaguda volando en escoba, preparando pociones en un caldero humeante, o quizás una figura siniestra que practica artes oscuras. Pero estas representaciones están muy lejos de la realidad. La palabra bruja, que en inglés se dice witch, tiene sus raíces en el término antiguo wix, un vocablo que no hacía distinción entre hombres y mujeres que practicaban la magia. Contrario a lo que muchos piensan, un hechicero, warlock en inglés, no es simplemente un brujo masculino, sino alguien que ha roto un juramento y ha sido expulsado de la comunidad Wicca. Las brujas son reales, pero no son esas figuras tenebrosas que nos presentan las películas. La brujería en el sentido wiccano es fundamentalmente espiritual. Se trata de establecer una comunicación profunda con la naturaleza y conectarse con nuestro ser mágico interior, esa parte de nosotros que vibra en sintonía con las energías universales. Se me olvidó decirles antes que me he quedado impresionado con el estudio sobre la Wicca. Es bastante profundo e interesante y tiene una historia bastante antigua y profunda. Así que no estamos hablando bobería, esto es algo serio que merece su respeto. Aclarado esto, continuemos. En su sentido más amplio, la Wicca se comprende hoy como una religión politeísta basada en la tierra. Muchas brujas la practican, pero no todas. Del mismo modo, muchas personas la practican, pero no todas se identifican como brujas. Existe actualmente un creciente número de personas en todo el mundo occidental interesadas en la religión Wicca. La Wicca da la bienvenida a cualquier persona sin importar su origen y probablemente sean sus creencias y prácticas fundamentales las que la hacen tan atractiva para el ser humano moderno. Al fin y al cabo nos enseña a canalizar nuestra energía para sanarnos y protegernos a nosotros mismos, a las personas que amamos y a la naturaleza en la que vivimos. Esto no significa que convertirte en wiccano te permitirá transformarte en un ser sobrenatural
o que solo está dirigida a personas especiales con superpoderes. No, eso no tiene nada que ver con la verdadera Wicca. Los wiccanos aspiran a vivir en armonía con la naturaleza. No necesitan convertirse en brujas ni practicar magia para mostrar reverencia hacia la naturaleza y vivir en el momento presente. Es importante destacar que los wiccanos rechazan la idea del pecado original que existe en otras tradiciones. En lugar de eso, creen que la vida aquí en la tierra está destinada a buscar el conocimiento y la comprensión tanto de las experiencias dolorosas como de las placenteras. Los wiccanos se concentran en lo que significa ser parte de esta tierra. No piensan que estamos aquí solo para esperar la muerte y recibir una recompensa o castigo en el más allá. Los wiccanos también asumen completa responsabilidad por sus acciones, pues creen que deberán responder por cualquier acto negativo que cometan, independientemente de si fue intencional o no. Esto no es simplemente porque el universo los esté castigando, más bien creen que cualquier energía que liberen en este mundo regresará a ellos triplicada. Así, la liberación de energías positivas les permitirá recibir el triple de energías positivas. Lo mismo aplica para la liberación de energías negativas en el universo. Las brujas wiccanas no son como las de los estereotipos. Su objetivo es usar la magia para hacer el bien. Una bruja wiccana nunca debe desearle daño o sufrimiento a nadie, sin importar quién sea, incluso si es su peor enemigo. La Wicca reconoce que todos tenemos habilidades naturales y nos permite descubrirnos a nosotros mismos y nuestros talentos y habilidades ocultos. No hay necesidad de usar una varita mágica para aprovechar esta energía que existe en nuestro interior y en todo lo que nos rodea. Es posible que hayas notado que en textos de habla inglesa, al referirse a la magia wiccana, a menudo se escribe con una K al final, magic, en lugar del tradicional magic. No es un error ortográfico ni una casualidad. Esta forma particular de escribir el término tiene un propósito específico: asegurar que quien consulta este material no haga una primera y única asociación mental con la magia de la cultura popular. Es decir, busca evitar que al leer Magic, la mente evoque inmediatamente imágenes del mago con su conejo y su sombrero de copa, o los espectáculos de ilusionismo que vemos en los escenarios. La magia escrita con K es el término utilizado específicamente para referirse a la forma en que las brujas practican dentro de la tradición Wicca. Esta distinción ortográfica ayuda a separar conceptualmente dos prácticas muy diferentes, facilitando una comprensión más profunda y precisa de lo que realmente significa la magia en el contexto wiccano. Este es posiblemente el mito más común y persistente sobre las brujas, que son adoradoras de Satanás. Es una idea profundamente arraigada en el imaginario colectivo, pero completamente falsa. Satanás es una entidad en la creencia judeo-cristiana que se considera el adversario de Dios. Se le entiende como un ser malvado, conspirador y maestro engañador del infierno. Comúnmente se le conoce como el diablo. Algo que para nosotros los Yoruba tiene otra explicación, que en varios videos en el canal Ofunoshe hablo sobre ese tema, pero bueno, aquí no me voy a desviar ni a entrar en ese debate, pues este video es de Wicca y como tal todo será en su entorno. En realidad, esta idea equivocada de que los wiccanos adoran al diablo surgió de los líderes cristianos durante épocas de persecución religiosa. Ellos deseaban que sus seguidores creyeran que todo aquello que no compartiera las mismas creencias que el cristianismo era por definición anticristiano. Esto cae en una falacia lógica: asumir que si uno no cree en el cristianismo es porque debe ser creyente de su opuesto, el anticristo o Satanás. Sin embargo, las brujas wiccanas no creen que exista tal entidad. Tampoco consideran que la negatividad sea una fuerza externa causada por dicha entidad. Más bien, perciben el mal como energía negativa que se traduce en comportamientos dañinos y destructivos. La maldad, según esta visión,
suele ser incitada por los propios deseos personales de la gente, no porque una entidad externa se los haya ordenado. Esta es una diferencia fundamental en la cosmovisión wicana. No existe una figura del mal personificada a la cual se deba temer o adorar. La responsabilidad de las acciones, tanto positivas como negativas, recae enteramente en cada individuo. Este espacio está dedicado a profundizar, aunque sea brevemente, en la historia de la Wicca. Pero antes de empezar, una pregunta. ¿Has oído hablar de los juicios a las brujas de Salem? Si lo has hecho, entonces puedes tener una idea de las atrocidades por las que pasaron las brujas del pasado. No solo eso, durante estos tiempos oscuros, muchas personas inocentes fueron arrastradas al desastre y asesinadas por la histeria colectiva. Mujeres y hombres, tanto wiccanos como no wiccanos, fueron condenados por brujería y luego sometidos a una dolorosa tortura y muerte. Debido a la malicia y al miedo de los demás, soportaron un sufrimiento indescriptible. Sin embargo, antes de que ocurriera tal pandemonio, los antiguos wiccanos practicaban sus creencias en paz y armonía. En aquellos tiempos, creer en el espíritu de la naturaleza no era algo extraño. De hecho, muchos antiguos habitantes de la Europa moderna, incluidos los romanos y los griegos, creían en múltiples dioses y diosas. Las evidencias de tales creencias están presentes en forma de estatuas antiguas. Una de ellas es la famosa figura prehistórica de la Venus de Willendorf, que parece ser el símbolo de la fertilidad femenina y del poder de las mujeres para dar a luz a la vida. Otra evidencia son las pinturas rupestres prehistóricas, algunas de ellas mostrando a humanos realizando rituales y danzas vistiendo pieles de animales. Los rituales han formado parte de la historia de la humanidad desde los albores de los tiempos. A medida que los humanos continuaron practicando estos rituales, tendieron a hacerlos más complejos añadiendo más elementos. Y quien dirigía estos rituales es quien muchos conocen como chamán. Como líder de un ritual o ceremonia en particular, al chamán se le otorgaba un poder inmenso. Tanto es así que sus seguidores creían que ellos eran los intermediarios entre el mundo humano y el espiritual. Los chamanes ayunaban o entraban en trances profundos para salir del mundo de lo visible y entrar en el mundo de los espíritus. Durante estos momentos sagrados, sus seguidores realizaban rituales como danzar alrededor de un fuego, cantar, entre otras prácticas. Uno de los registros más conocidos de los chamanes de la antigüedad se encuentra en la cultura celta de Europa occidental y central. Los estudiosos creen que en el año 350 antes de nuestra era, los celtas pudieron establecer el nivel más alto de sus chamanes. Se les llamaba druidas y se les consideraba profundos conocedores del mundo espiritual. Los druidas fueron capaces de manifestar su conocimiento y poder a través de diversas prácticas: la curación de enfermedades, la astrología, la partería, la interpretación y aplicación de la ley, el entendimiento de las estaciones, la predicción del clima e incluso la profecía. La influencia de los druidas celtas en la Wicca es tan fuerte que muchos wiccanos creen que las raíces de su práctica se remontan a estos pueblos antiguos y sus tradiciones. Los druidas eran venerados no solo como líderes espirituales, sino como guardianes del conocimiento en una época donde la sabiduría se transmitía oralmente de generación en generación. Desafortunadamente, la historia de los druidas eventualmente lleva a un destino oscuro, especialmente con el surgimiento del cristianismo y las nuevas estructuras de poder que se establecieron en Europa. Fue en el año 371 cuando el Imperio Romano declaró que el cristianismo era la religión oficial del Estado. Sus soldados hicieron cumplir la interpretación romana del cristianismo en todo el territorio conquistado. Las personas que eligieron continuar con sus antiguas creencias o que se negaron a creer en el Dios cristiano fueron llamadas paganas. A los ojos del Imperio Romano, los paganos eran considerados blasfemos y eso significaba que debían ser masacrados. Los druidas celtas no fueron una excepción a esta regla impuesta.
Uno de los líderes más poderosos entre los líderes cristianos de la época fue el Papa Gregorio I, llamado también Papa Gregorio Magno por los seguidores de la Iglesia. Él fue quien ordenó la destrucción de los templos paganos y dictaminó que se construyeran iglesias cristianas para reemplazarlo. Según él, los recién bautizados, quienes antes eran paganos, debían reunirse en los mismos lugares, pero ahora para adorar al Dios cristiano en lugar de a las deidades antiguas. Y en vez de los chamanes o druidas guiándolos en los rituales, los sacerdotes cristianos ocuparían ese papel, transformando completamente la estructura espiritual de las comunidades. Debido a esto, muchos cristianos de todo el mundo practicaban una mezcla de creencias y rituales cristianos con vestigios de sus antiguas creencias. Después de la muerte del Papa Gregorio Magno, esto se convirtió en un problema para la Iglesia Católica, pues a pesar de su creciente poder, se dieron cuenta de que habían surgido muchos tipos diferentes de cristianismo debido a la mezcla de creencias. Para asegurarse de que las iglesias, bajo su ala, no se desviaran de sus prácticas, enviaron inquisidores. Y si estos hombres designados atrapaban a cristianos cuyas prácticas y creencias fueran diferentes a las de la iglesia oficial, el resultado era el encarcelamiento o incluso la muerte. Una advertencia antes de pasar a lo que puede considerarse como el período más oscuro de la historia Wicca. El siguiente relato no debe de ninguna manera fomentar energías negativas de tu lado, especialmente hacia otras religiones. Aunque algunos de los seguidores de esas creencias cometieron acciones terribles, esto no significa que debas permitir que afecte tu presente y tu futuro. A pesar de que la iglesia cristiana tenía una historia oscura y violenta, un número creciente de personas continuaron abandonando su antigua fe y se convirtieron en cristianos. La brujería fue asociada con el diablo, y las brujas, o aquellos que continuaron manteniendo el conocimiento y los rituales de los antiguos druidas, se enfrentaron así a un gran peligro. No solo fueron tildados de herejes, sino que también fueron considerados malvados y por lo tanto una amenaza para la sociedad. La condena de las brujas se fortaleció significativamente en 1484, cuando el Papa de la época, el Papa Inocencio VIII, escribió una carta sobre las brujas. Esta carta fue publicada y difundida en todas las partes cristianas del mundo con la ayuda de la recién inventada imprenta, lo que amplificó enormemente su impacto. La carta mencionaba que los seguidores de la iglesia eran demasiado indulgentes con las brujas. De hecho, declaró que los cristianos debían apoyar fuertemente a los inquisidores para localizar a las brujas y que cualquiera que tratara de proteger a una bruja estaba en contra de Dios y por lo tanto debía ser condenado también. Poco después de que esta carta cayera en manos del mundo cristiano, muchos creyentes devotos comenzaron a llamarse a sí mismos cazadores de brujas. Dos de ellos, los monjes alemanes Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, publicaron un manual para cazadores de brujas en 1486. Lo llamaron el Malleus Maleficarum, que se traduce como el martillo de las brujas. El Malleus Maleficarum comienza con la bula papal como introducción. La primera parte explica la amenaza que las brujas representaban para la sociedad y cómo la incredulidad en las brujas era considerada una herejía. La segunda parte proporciona una taxonomía de las brujas y cómo podían ser derrotadas sus prácticas. En la tercera parte, los dos autores describen cómo una persona podía ser legalmente juzgada y condenada por brujería. Estos procesos incluían pruebas que llevarían a una bruja a confesarse. Este manual y la carta del Papa condujeron a la persecución y muerte de muchas personas en toda Europa. La mayoría de los condenados eran mujeres, porque los cazadores de brujas creían que éstas eran más propensas a ser seducidas por el diablo. Algunos estudiosos dicen que más de 50.000 personas fueron asesinadas durante este período. Los wiccanos de hoy en día llaman a este período The Burning Times o Era de las Hogueras. En Inglaterra la horca se convirtió en el castigo habitual
para la brujería durante el reinado del rey Jacobo I. Antes de eso, el castigo era solamente 1 año de prisión. Se cuenta que el rey temía y despreciaba tanto a las brujas que tradujo mal una línea de la Biblia. Por lo tanto, la versión del rey Jacobo dice: «No dejarás que una bruja viva». Éxodo 22, 18. Cuando en versiones anteriores la referencia era a un envenenador. Esta modificación, aunque pudiera parecer un simple error de traducción, tuvo consecuencias devastadoras para miles de personas inocentes. La autoridad de un texto sagrado legitimaba ahora la persecución y ejecución de supuestas brujas, dotando al fanatismo de un respaldo divino. Cerca del final de su vida, los puntos de vista del rey Jacobo I sobre la brujería cambiaron drásticamente. Para entonces, ya no pensaba que la brujería existía. Esto tal vez se deba a que pudo presenciar numerosos testimonios y acusaciones falsas a lo largo de su reinado. Sin embargo, a pesar de retractarse, el daño ya estaba hecho y la influencia de su traducción seguía siendo generalizada entre la población, sembrando un temor irracional que marcaría la vida de generaciones enteras. La ley de brujería de 1604 no se puso en práctica únicamente en Europa. Durante ese tiempo, Estados Unidos aún estaba bajo el dominio británico y por lo tanto también se regía por sus leyes. Como tal, la gente que vivía en la ciudad de Salem, en Massachusetts, Nueva Inglaterra, se enfrentó a la misma histeria y persecución causada por esta ley. Los juicios de Salem comenzaron en enero de 1692 con las acusaciones hechas por varias niñas de entre 9 y 20 años de edad. Afirmaban que estaban experimentando ataques dolorosos que las volvían violentas. El médico de la comunidad declaró que los síntomas eran causados por la brujería, dando inicio a una cadena de eventos que marcaría para siempre la historia de esa pequeña colonia. Las niñas señalaron con el dedo a los desvalidos de su comunidad. La primera fue Tituba, una esclava, luego una mujer pobre y embarazada. La tercera era una viuda discapacitada y la cuarta, la madre de un hijo birracial bastardo. Estos primeros objetivos no fueron casualidad. Las acusaciones recayeron sobre aquellos con menos poder dentro de la estructura social. Cuando Tituba fue arrestada, confesó ser una bruja. Esta confesión, probablemente obtenida bajo coacción o temor, condujo a una caza masiva de brujas. Las mujeres francas de la colonia fueron especialmente atacadas. La primera que fue juzgada fue una mujer de unos 50 años, Bridget Bishop. Durante años, los lugareños la habían acusado de brujería y luego, el 2 de junio de 1692, fue sentenciada a muerte en la horca. El 29 de junio del mismo año, la embarazada y empobrecida Sarah Good también fue ejecutada por brujería. Un mes después, Elizabeth Howe y una viuda pobre llamada Susanna Martin también fueron ahorcadas acusadas de brujería. Los historiadores afirman que mucha gente en la colonia, como la familia Putnam, decidió aprovecharse de esta situación y acusaban de brujería a todo aquel que no les simpatizaba o que los ofendía. Una mujer anciana llamada Rebecca Nurse fue una de esas víctimas debido a la atención que tuvo con los Putnams a lo largo de los años. También fue sentenciada a muerte junto con Elizabeth y Susana. También fueron asesinados aquellos que criticaron abiertamente los juicios a las brujas de Salem. John Willard, un agente de policía de 30 años, se pronunció en contra de estos juicios e incluso renunció a su trabajo. Poco después, también fue acusado por uno de los Putnams como un practicante de brujería. Escapó de Salem, pero finalmente fue capturado en Nashua. Después de ser llevado a juicio el 5 de agosto, fue ejecutado 9 días después. Incluso un ministro puritano no pudo escapar de la histeria colectiva, particularmente de los Putnams. Cuando el reverendo George Burroughs se convirtió en ministro de Salem, algunos de los residentes no lo quisieron y no ayudaron a pagar su salario. Como resultado, tuvo que pedir dinero prestado a los Putnam para mantener a su familia. Cuando ya no pudo pagar su deuda, los Putnam lo acusaron de brujo. Fue ejecutado el 19 de agosto
de 1692. Ni siquiera los animales se salvaron de estas atrocidades. Se registró que 2 perros fueron asesinados porque los acusadores pensaban que en realidad eran brujas. Los gatos también eran considerados aprendices de las brujas y por lo tanto eran asesinados indiscriminadamente. Muchas más personas inocentes fueron acusadas de brujería durante este periodo, así como los hombres y mujeres que estaban abiertamente en contra de lo ridículo de los juicios o los desvalidos de la comunidad que no pudieron defenderse por sí mismos. Algunos fueron ejecutados y otros fueron torturados hasta la muerte. Algunos murieron en una fría mazmorra mientras esperaban su juicio. Solo unos pocos fueron indultados, eludieron el arresto o escaparon de la prisión. Sin embargo, la histeria no ocurrió solo en Salem. Más bien, se extendió a otras comunidades de Nueva Inglaterra. Incluso un perro en Andover, Massachusetts, fue juzgado y ahorcado por brujería. Los cazadores de brujas viajaron por todas partes en busca de más gente para arrestar y juzgar. No fue hasta 1793 cuando tuvo lugar la última ejecución por acusación de brujería en Polonia. A pesar de todo esto, la magia de las brujas wiccanas nunca fue por completo erradicada. Simplemente fue escondida en las penumbras hasta que la locura se disipó. En el año 1951, el Parlamento inglés canceló oficialmente todas las leyes contra la brujería. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión crucial en la historia de las prácticas paganas. 2 años después, Broadway presentó El Crisol, también conocida como Las Brujas de Salem, una obra teatral de Arthur Miller que introdujo el concepto de brujería en la cultura occidental desde una perspectiva completamente nueva. En El Crisol, Miller reveló que los juicios y ejecuciones de brujas no eran más que el resultado de la discriminación, la persecución y el fanatismo religioso. Además, utilizó los juicios por brujas de Salem como una poderosa metáfora para las audiencias de McCarthy que estaban ocurriendo en su época, estableciendo un paralelismo entre la histeria colectiva del pasado y la caza de brujas contemporánea contra supuestos comunistas. Los orígenes de la Wicca que conocemos hoy en día fueron traídos al mundo por primera vez en 1954 a través de un funcionario británico retirado llamado Gerald Gardner. Gardner es conocido por el nombre Sire. A través de su libro Brujería Hoy, pudo compartir el conocimiento que había obtenido tras años de extensa investigación y práctica personal. Aunque se le conoce como el padre de la Wicca, el propio Sire no usó la palabra Wicca para referirse a su entonces nuevo movimiento. Sin embargo, llamó a la comunidad que compartía sus creencias como la Wicca, con una sola C. Debido a este giro de los acontecimientos, las brujas que una vez se escondieron del público comenzaron a sentirse más cómodas consigo mismas. Se volvieron más abiertas respecto a sus conocimientos y prácticas. Y naturalmente, si publicaron más libros sobre brujería, permitiendo que este conocimiento antes oculto comenzara a difundirse ampliamente. Uno de los libros modernos más famosos sobre brujería es Drawing Down the Moon, Witches, Druids, Goddess Worshippers and Other Pagans in America Today. Fue escrito por Margot Adler, reconocida bruja y reportera de la National Public Radio de los Estados Unidos. El libro proporciona una documentación sociológica de las religiones basadas en la Tierra y se convirtió en referencia fundamental para entender el neopaganismo contemporáneo. Otro libro importante es The Spiral Dance, A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess, traducido al español como La Danza en Espiral, un Amor Infinito, publicado por Starhawk, cuyo nombre de nacimiento era Miriam Simos. El libro se convirtió en un éxito de ventas instantáneo y eventualmente en el canon del feminismo moderno wiccano, la brujería, el ecologismo y el feminismo espiritual. En 1986, los wiccanos y las brujas finalmente obtuvieron protección legal en Estados Unidos. En el fallo de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de 1986, se reafirmó que la Wicca es una religión que merece la protección de la Primera Enmienda. Desde entonces,
La Wicca es reconocida por el Servicio de Impuestos Internos y ha obtenido el mismo estatus de exención de impuestos que otras religiones aceptadas. Ese mismo año, Lori Gabo fundó la liga Witches League for Public Awareness. A esto siguió la creación de otras organizaciones destinadas a proteger y unir a las brujas, incluidas el Witches Anti-Discrimination Lobby, lobby de antidiscriminación a las brujas, y la Earth Religions Assistance List, lista de asistencia de religiones basadas en la Tierra. Las cosas mejoraron para los wiccanos poco tiempo después, porque en 1999 la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles apoyó legalmente a un adolescente wiccano a quien se le había prohibido ir a la escuela secundaria por llevar el símbolo del pentáculo, un símbolo sagrado de su fe. Gracias a este apoyo legal, pudo finalmente ejercer su derecho a la libertad religiosa. Aunque arraigada en orígenes antiguos, la Wicca es aceptada actualmente como una especie de religión de la naturaleza. Otros la consideran como una nueva forma de paganismo, y para otros es una religión mágica. Sin embargo, muchos wiccanos no desean ser asociados con la palabra religión. En cambio, prefieren que la Wicca sea vista como su forma de vida o su espiritualidad. Si hay una creencia central que ha permeado a través de los siglos en la Wicca, es la llamada Wiccan Rede, hablada alguna vez en lengua antigua, pero que ahora se puede entender de la siguiente manera: y si no le hace daño a nadie, haz pues lo que quieras. En otras palabras, los wiccanos respetan tanto la vida que desean vivir de una manera que no dañe a nadie, ya sea por su propia cuenta, por la de los demás o por la propia naturaleza. Por ejemplo, algunos wiccanos eligen vivir como veganos para vivir plenamente de acuerdo con las redes, mientras que los que aún comen animales expresan su respeto y gratitud por aquellas criaturas que debieron morir por su sustento. Por lo general, los wiccanos de la actualidad procuran tener el menor impacto negativo posible en nuestra tierra. Los wiccanos más comprometidos se esfuerzan por minimizar su huella de carbono al cultivar sus propios alimentos y criando su propio ganado. Muchos wiccanos también tratan de evitar cualquier cosa que contribuya a la contaminación humana en su esfuerzo por vivir de acuerdo con las redes. Como tal, practican la reutilización, restauración y reciclaje de cosas viejas. La brujería ofrece el modelo de una religión de poesía, no de teología. Presenta metáforas, no doctrinas, y deja abierta la posibilidad de reconciliar ciencia y religión, y de muchas formas de saber. En la brujería no se cree simplemente en una diosa, nos conectamos con ella a través de la luna, las estrellas, el océano, la tierra, a través de los árboles, los animales, los otros seres humanos y nosotros mismos. Ella está aquí, está dentro de todos nosotros. Starhawk. Cuando se trata de creencias wiccanas en las deidades, existe una gran diversidad de interpretaciones. Algunos wiccanos creen que antes de que el universo existiera, ya existía el todo. Este ser, que es de naturaleza femenina, era silencioso, quieto y omnisciente. También poseía el poder de dar vida. Por lo tanto, le dio vida a su contraparte masculina. Ambos parecen ser dos seres separados, pero en realidad siguen siendo uno solo. Su unidad les permitió crear el universo. Formaron todo: el sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo el sistema solar. Dentro de la Tierra misma, el todo formó agua, tierra, animales y plantas. Es importante entender que existe una amplia gama de posturas teológicas entre los wiccanos. Algunos son ateos en el sentido de que no creen en ninguna deidad suprema. Otros son agnósticos, que no niegan ni aceptan la existencia de las deidades, pero no le dan tanta importancia a estas. Tanto los ateos como los teístas valoran el aspecto práctico de la Wicca por encima de todo. La mayoría de los wiccanos son teístas o creyentes de la existencia de al menos uno de los dos dioses, la diosa de la luna y el dios astado de la fertilidad. De hecho, las celebraciones wiccanas
se centran en los ciclos de la luna, en reverencia a su diosa, así como en el sol, en honor al dios Astado. Muchos wicanos creen que estos dos dioses fueron alguna vez las deidades antiguas de los cazadores y recolectores de la antigua edad de piedra. Durante siglos las brujas mantuvieron en secreto los nombres de estos dos dioses. Fue solo en 1964 cuando sus nombres fueron revelados a cualquiera que estuviera interesado. Estos son Aradia y Cernunnos. La mayoría de los wicanos entienden al dios Astado Cernunnos como la deidad conectada profundamente con los animales, la vida después de la muerte y el reino natural. Por otro lado, la diosa de la luna, Aradia, está asociada con la fertilidad, la primavera y el nacimiento de la vida. Se contrastan y complementan entre sí, al igual que el yin y el yang del taoísmo. Además, los hombres wicanos admiran al dios Astado como su modelo a seguir y las mujeres a la diosa de la luna. Entre los dos dioses, la mayoría de los wicanos elige rendirle homenaje a la diosa de la luna, quizás porque ella representa el lado del todo, que es fértil, gentil y nutriente. Tal vez esta atención preferente sea también en respuesta a que la mayoría de las religiones son dominadas por un dios masculino. La mayoría de los wicanos creen que la diosa de la luna no es una deidad distante que mira desde el cielo. Antes bien, creen que ella está en todas partes y en cualquier lugar, ya sea en un árbol, un animal, la brisa o incluso en el agua de nuestros cuerpos. El dios Astado, por otro lado, es el lado más salvaje, más lujurioso y más protector del todo. Los wicanos piden su ayuda cuando necesitan fuerza física, velocidad y resistencia, ya sea para defender a la familia o para competir en algo que implique un esfuerzo físico. A diferencia de otras religiones, la mayoría de los wicanos no buscan la atención de la diosa de la luna pidiendo perdón por sus errores, ni tampoco le piden favores. Más bien, es honrada por sus cualidades naturales, por su habilidad para nutrir y proveer amor y vida, y también por su capacidad para seducir y encantar. La carga de la diosa es un texto sagrado que ofrece orientación sobre cómo se debe honrar a la diosa de la luna. Se cree que una bruja llamada Madalena le dio este texto a Charles Leland, quien posteriormente lo publicó en su libro Aradia, el Evangelio de las Brujas. Aquí está la versión más conocida de la carga de la diosa, traducida a la lengua moderna. Cuando quiera que tengáis necesidad de algo, una vez al mes, y preferentemente cuando la luna esté llena, os reuniréis en algún lugar secreto y adoraréis mi espíritu, pues soy la reina de todas las brujas. Allí os reuniréis, aquellos que buscáis conocimiento pero no habéis sondeado sus secretos más profundos, puesto que yo os enseñaré lo que os es aún desconocido, y seréis libres de toda esclavitud, y como símbolo de libertad iréis desnudos en vuestros ritos, y bailaréis, cantaréis, festejaréis, y haréis el amor todo en alabanza mía, pues mío es el éxtasis del espíritu, y el goce en la tierra, y mi ley es el amor a todos los seres. Este texto continúa con más enseñanzas y orientaciones para los devotos de la diosa. Los practicantes wicanos consideran que estas palabras contienen profundas verdades espirituales que guían su práctica y su relación con lo divino femenino. Algunos wicanos también buscan abrazar las 8 virtudes que se mencionan en la carga de la diosa. Estas virtudes están dispuestas específicamente como opuestos complementarios, es decir, júbilo, reverencia, honor, humildad, fuerza, belleza, poder, persuasión. El dios Astado, en la tradición wicana, es percibido como una deidad que es a la vez gentil y fuerte, protector y amable. Puede ser un guía, una fuente de sabiduría, fortaleza y protección, pero si es necesario, también puede mostrar su ira. Los hombres wicanos que desean emularlo buscan volverse más nobles, más respetuosos y protectores de sus seres queridos. También adoptan una sexualidad vigorosa y traviesa que está en armonía con las fuerzas naturales. Para honrar e invocar al dios Astado,
Los practicantes wicanos realizan una ceremonia conocida como la carga del dios. Aquí hay una versión comúnmente utilizada. Escucha ahora las palabras del gran dios Astado, el guardián de todas las cosas salvajes y libres, el encargado de las puertas de la muerte, el que todo llamado debe contestar. Yo soy el fuego dentro de tu corazón, el deseo vivo de tu alma. Soy el cazador del conocimiento y el buscador de lo divino. Yo quien me mantengo en la oscuridad de la luz. Soy a quien han llamado en la muerte. Soy el consorte y el compañero de ella, a quien adoramos. Esta invocación continúa con más enseñanzas sobre la naturaleza del dios Astado y cómo los devotos pueden conectar con su energía para enriquecer sus vidas. La mayoría de las religiones sostienen creencias específicas sobre lo que ocurre después de la muerte humana. Muchas de ellas afirman la existencia de un alma o parte inmaterial del ser humano que persistiría después de que el cuerpo ha perecido. En el caso de la Wicca, no existe una creencia unificada respecto a la vida después de la muerte. De hecho, los practicantes wiccanos no suelen prestar demasiada atención a este tema, pues prefieren enfocarse más en la vida presente. Lo hacen eligiendo vivir cada día plena y cuidadosamente, apreciando lo que ya tienen en este mundo y lo que la tierra ha provisto y continúa proveyendo para ellos. Es por esta razón que el amor y el cuidado de la naturaleza son increíblemente importantes para quienes practican la Wicca. Es importante señalar que algunos wiccanos sí creen en la existencia del alma. La mayoría también acepta el concepto de reencarnación, es decir, la idea de que un ser sensible puede renacer después de la muerte. Dentro de este grupo, algunos creen que los humanos solo pueden renacer como humanos, mientras que otros sostienen que un ser puede renacer como otra forma de vida, ya sea un árbol o un animal. Como muchos wiccanos creen en la existencia de una vida después de la muerte y la reencarnación, también afirman la posibilidad del contacto con el espíritu de los difuntos. Los médiums serían así el hilo conductor que conecta al mundo mortal y natural con el mundo espiritual. La mayoría de los wiccanos creen en la fuerza de la magia, pero la entienden no como algo sobrenatural, sino como una ley de la naturaleza que ha sido malinterpretada por la ciencia moderna. Los wiccanos generalmente están de acuerdo en que no hay nada sobrenatural en la magia. Más bien, la consideran el despliegue de los poderes más superiores del mundo natural, como dijo alguna vez el sacerdote wiccano Leo Martello. Algunos wiccanos simplemente creen que la magia es la habilidad de usar los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato al máximo de su potencial. Según esta visión, estos sentidos agudizados son los que provocan fenómenos que parecen inusuales, pero que en realidad son completamente naturales. Se cree que la magia existe en un círculo sagrado. Dentro de él, los wiccanos tratan de dirigir las fuerzas de la naturaleza para proteger o sanar, invocar la energía positiva o desterrar la energía negativa de acuerdo con sus intenciones. Algunos wiccanos se refieren a la magia que se usa para el bien como magia blanca o tomar el camino de la derecha. Lo opuesto sería la magia negra o tomar el camino de la mano izquierda. Sin embargo, un número creciente de wiccanos ya no utiliza esta terminología, pues consideran que reproducen la connotación de que lo negro es sinónimo de malvado, cuando en realidad no tiene por qué ser así. La moral wiccana. Si has seguido este recorrido desde el primer capítulo, ya conoces sobre la red de Wicca, publicada por primera vez en 1975 en la revista Greenock Magazine. Fue presentada por una bruja de tradición celta llamada Lady Gwen Thompson, quien era nieta de Adriana Porter. Este texto fundamental establece los principios éticos que guían a los practicantes wiccanos. La red de Wicca completa es un poema extenso con 26 pareados que ofrecen orientación sobre diversos aspectos de la práctica. Antes de examinar algunos de sus versos, es importante conocer el significado de dos términos específicos que aparecen en el texto:
Deosil y Withershins. La primera palabra, Deosil, se traduce como en el sentido de las manecillas del reloj. Los wicanos realizan este movimiento en círculo para extraer energía positiva. La segunda, Withershins, significa en sentido contrario a las manecillas del reloj y se utiliza para disipar la energía negativa, como las enfermedades o la malicia. La red de Wicca, siendo conocida como el Consejo de los Sabios, contiene numerosas enseñanzas sobre la práctica correcta de la brujería, desde instrucciones sobre rituales hasta orientaciones éticas fundamentales. Sin embargo, su esencia puede condensarse en la línea final, que muchos consideran el núcleo de la ética wicana: "And ye harm, none do as ye will". Las acciones que no causan daño se pueden hacer conforme a tu voluntad. Muchos wicanos, tanto novatos como experimentados, se esfuerzan por memorizar la red de Wicca completa. Algunos aprenden cada pareado uno por uno, hasta que eventualmente pueden recitar los 26 versos completos, incorporando así estas enseñanzas profundamente en su práctica. Es importante señalar que los wicanos no tienen un código moral universalmente aceptado por todos los practicantes. Ni siquiera todos los wicanos están comprometidos con la red de Wicca. Sin embargo, la mayoría hace lo mejor que puede para vivir la vida que desean, siempre y cuando minimicen el daño hacia sí mismos y hacia los demás, manteniendo este principio central como guía de sus acciones. Además de la red de Wicca, los practicantes también siguen la ley del triple retorno. Según esta creencia fundamental, cualquier cosa buena o mala que una persona haga volverá a ella con su fuerza triplicada. El peso de cada fuerza regresaría a los 3 niveles del ser: el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta ley funciona como un poderoso incentivo para actuar con bondad y evitar causar daño. Los wicanos entienden que sus acciones no son insignificantes o aisladas, sino que generan ondas de energía que eventualmente regresarán amplificadas. Por lo tanto, enviar energía positiva al mundo no solo beneficia a otros, sino que también asegura el retorno de esas energías al remitente. El difunto Consejo de Brujas Americana, en 1974, creó lo que llamaron el principio de la creencia Wicca. Años más tarde, el reconocido brujo wicano Scott Cunningham preparó una lista de principios derivados de dicho texto. Aunque estos principios pueden parecer simples a primera vista, en conjunto enfatizan una profunda verdad. El cuerpo es un templo sagrado y, como tal, debe ser tratado con el máximo respeto. Los 13 principios que guían a los practicantes wicanos son: conócete a ti mismo, conoce tu brujería, aprende, aplica el conocimiento con sabiduría, logra el equilibrio, mantén tus palabras en buen orden, mantén tus pensamientos en buen orden, celebra la vida, sintonízate con los ciclos de la tierra, respira y come correctamente, ejercita el cuerpo, medita, honra a la diosa y al dios. Estos principios no son meros mandamientos, sino orientaciones para vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Reflejan una filosofía de vida integral que abarca el cuidado físico, mental y espiritual, promoviendo un desarrollo equilibrado del ser humano en todas sus dimensiones. La mayoría de la gente está familiarizada con los 4 elementos básicos: agua, fuego, tierra y aire. En la tradición Wicca, el 5.º elemento añadido a estos es el éter, o el espíritu, y es precisamente este 5.º elemento el que une a los 4 ya mencionados. Los 5 elementos representan las fases de la materia. Anne-Marie Gallagher, una conocida wicana, utilizó el árbol como una analogía perfecta de cómo funciona esta interconexión. La vida de un árbol consiste en su conexión con el suelo y otras materias vegetales. Esto representa la tierra. Para mantenerse vivo necesita humedad, que representa el agua, fuego en forma de luz solar para la fotosíntesis, y aire que proporciona dióxido de carbono y oxígeno. En conjunto, estos elementos están interconectados a través de su espíritu de vida, que es el éter. En la Wicca tradicional,
Especialmente en la brujería gardneriana, los elementos también representan los puntos cardinales de la brújula. La tierra corresponde al norte, el fuego está ubicado en el sur, el aire se asocia con el este, el agua está al oeste y el éter, como elemento unificador, se sitúa en el centro de todos ellos. En los rituales, las brujas invocan a los elementos cuando están consagrando el círculo. Para algunos wicanos, invocar a un determinado elemento requiere llamarlo desde la dirección con la que está asociado. Por ejemplo, si desean invocar la magia con aire, apuntan hacia el este para lanzar su hechizo. Sin embargo, otros wicanos como Frederick Lamont consideran que uno debe invocar elementos basados en dónde están ubicados frente a la fuente principal de tal elemento. Por ejemplo, si la montaña más grande de su área está ubicada al oeste, entonces pueden mirar hacia esa dirección si desean invocar a la tierra para hacer magia. El pentagrama, o la estrella de 5 puntas, es una representación visual de estos 5 elementos interconectados. Cuando el pentagrama está rodeado por un círculo, el símbolo se llama pentáculo. Este es considerado el símbolo más importante y sagrado dentro de la tradición Wicca. Al examinar la red de Wicca por primera vez, es normal encontrarse con versos que pueden resultar confusos. Esto es comprensible, pues muchos de los significados detrás de ella contienen profundas enseñanzas que no son de conocimiento común. Ahora veremos cómo los practicantes wiccanos aplican la red de Wicca en el mundo moderno. Para cada pareado hay una sugerencia o ejemplo de lo que implica vivir según estas enseñanzas. Seguir las leyes Wicca debemos en perfecto amor y perfecta confianza. Para abrazar las formas wiccanas, los practicantes deben acercarse a sus leyes con amor y confianza absolutos. Si existe alguna vacilación hacia las leyes de la Wicca, entonces posiblemente no sea el camino adecuado para esa persona. Vivir y dejar vivir, justamente dar y recibir. Los wiccanos aspiran a ser respetuosos con todos aquellos con los que comparten este mundo, ya sea humano, animal, vegetal o cualquier parte de la naturaleza. Se esfuerzan por tratar toda forma de vida con respeto. 3 veces el círculo has de trazar para los espíritus no deseados, así echar. Cuando una bruja planea hacer magia, dibuja un círculo alrededor de ella 3 veces. El número 3 tiene un poder especial para los wiccanos, pues representa las 3 fases de la diosa de la luna, la doncella, la madre y la anciana, y del dios astado, el príncipe, el rey y el anciano. También simboliza la ley del triple retorno. Siempre al hechizo finalizar, debes al decir el hechizo, rimar. La mente humana tiende a recordar mejor cuando se habla en rima. De alguna manera, es parte de nuestra naturaleza. Las brujas pronuncian hechizos en rima porque creen que permite que la mente y el cuerpo se comuniquen. A través de las palabras logran transformar su energía mental en energía hablada. Hecho con éxito, el hechizo sería capaz de enlazar con el todo y permitir que la magia ocurra. Los wiccanos encuentran en estos versos orientación para vivir en armonía con la naturaleza y con ellos mismos. La esencia de todos ellos puede resumirse en la línea final. Las acciones que no causan daño se pueden hacer conforme a tu voluntad. Este recorrido por las creencias wiccanas nos muestra una tradición espiritual que cultiva el respeto por la vida, la naturaleza y la libertad individual. Más allá de estereotipos y prejuicios, encontramos una filosofía que promueve la armonía, el equilibrio y la responsabilidad personal. Hay muchas más brujas wiccanas practicando magia en este mundo de lo que la gente imagina. Algunas de ellas practican la magia que les han transmitido las brujas de generaciones pasadas, mientras que otras practican por su cuenta siguiendo su intuición y conocimientos adquiridos. También existen quienes deciden unirse a un aquelarre para practicar magia en compañía de otras brujas, compartiendo experiencia y sabiduría. Conforme se avanza en el camino de descubrimiento de la Wicca,
también se descubre más sobre los distintos tipos de brujas que existen. Cualquiera que sea el camino que decidan tomar, los practicantes entienden que la brujería requiere compromiso, dedicación y respeto por las fuerzas naturales que se invocan. Evidentemente, iniciar un nuevo sendero espiritual puede resultar intimidante, especialmente cuando este camino es el de la magia. Por ello, este apartado busca ofrecer orientación sobre lo que se necesita saber para convertirse en un practicante de la verdadera magia Wicca. Existen muchos tipos diferentes de brujas en el mundo wicano, así como hay numerosas denominaciones religiosas. Lo mismo puede decirse de la Wicca y sus practicantes. En términos generales podemos identificar dos principales categorías. Por un lado están las brujas de los aquelarres, que practican los rituales en comunidad, compartiendo energía y conocimientos con otros practicantes. Por otro lado están las brujas solitarias, quienes prefieren crear sus propios rituales y hechizos, siguiendo un camino más independiente y personal. Ambos caminos son igualmente válidos y respetados dentro de la tradición wicana. Lo importante es encontrar el que mejor resuene con la naturaleza y preferencias de cada practicante. Un aquelarre es simplemente un grupo de brujas. Normalmente hay entre 3 y 20 brujas en un aquelarre. Sin embargo, el número más común que se mantiene es 13. Esto puede deberse a que 13 personas son ideales para crear un círculo cómodo que mida 9 pies. Es tradición mantener este tamaño. También hay un líder, llamado la suma sacerdotisa o sumo sacerdote. También debe notarse que un aquelarre típicamente se adhiere a una de las 11 tradiciones. Estas son prácticas que comenzaron en un aquelarre en particular. Entre ellas se encuentran la Wicca garneriana, la Wicca alejandrina, la Wicca georgiana, la Wicca algarderiana, la Wicca sajona, la Wicca feri, la Wicca diánica, la Wicca celta, la Wicca británica tradicional, la Wicca asatru o del norte y la Wicca strega. Cada una de estas tradiciones tiene sus propias características, rituales y formas de practicar la brujería, aunque todas comparten principios fundamentales que las identifican como ramas del mismo árbol. Vamos a dejarlo aquí, pues no quise extenderme más, pero espérate, no te me vayas. Quería ver si este tema les gusta. De ser así, van a tener mucho contenido sobre Wicca para explorar. En la segunda parte profundizaremos sobre las diferentes tradiciones dentro de la Wicca, como la garneriana, la alejandrina, la diánica y muchas más. También hablaremos sobre la suma sacerdotisa y su importante papel en los aquelarres. Veremos las ventajas y desventajas de unirse a un aquelarre, el proceso para formar parte de uno y los diferentes grados de iniciación que existen. Para quienes prefieren el camino solitario, explicaremos cómo convertirse en practicante independiente, qué libros son fundamentales para el estudio personal y cómo elegir un nombre de bruja. Aprenderemos sobre las brujas hereditarias y las eclécticas y finalmente cómo establecer correctamente tus intenciones mágicas. Y déjame un comentario, es muy importante para saber si esta temática les gusta. Se despide su hermano de siempre,